Lo peor es que los callás y más maullan. Tal cual, no puedo evitarlo. Le di de comer para que se duerman las dos. Bueno, ahora quiere UPA. Hay que conseguirse un carpincho, son más discretos. Sí, me parece que sí. Pero yo vivo lejos de Nordelta, no tengo esos problemas. Si habla un carpincho de Nordelta a Liniers, le queda un poco lejos. No creo que llegue, además, va a terminar en... Acá se lo comen, profe. Se lo comen antes. Es que se salva en Nordelta porque la gente no se lo come. Si estuviera en otro barrio se lo quedarían comiendo. Profe, ¿cómo le va? Aparte es muy rico. Hola, Ari. Es muy rico el carpincho. Ah, de Alexis. Les da asquito a los de Nordelta. Claro. La bizcacha también. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo va, Facundo? ¿Todo bien, profe? A empezar entonces. Recording in progress. Bueno. Antes que siga gritando. Antes que mi gata tome el protagonismo de la clase. Bueno. La idea de trabajar hoy es trabajar con un concepto que es el de populismo. ¿Se acuerdan que la vez pasada trabajamos sobre qué había sucedido frente a la Primera Guerra Mundial en América Latina? Y para trabajar con el concepto de populismo, ¿se acuerdan cuando trabajamos con el concepto de oligarquía, que trabajamos desde una categoría política? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer más o menos lo mismo, yo después les voy a pasar un texto. Lo que hice es un recorrido de algunos autores y lo vamos a poner en discusión, porque el grave problema que tiene el concepto de populismo, que es utilizado para muchas cosas, pero que no lo define casi nadie. En líneas generales todo es tangencial. Se da por sobreentendido que todos sabemos de qué hablamos de populismo. ¿Y qué es el populismo? Por eso le estoy planteando eso, que vamos a trabajar sobre una definición. ¿Sí? Bien, no digo nada porque si no. Vamos a empezar. Ahí está. Bueno, supongo que ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve, profe. Sí, bueno. sí. Bien. Bueno, la idea es ver a qué llamamos populismo en función de hacer un pequeño recorrido teórico, ¿sí? ¿A ustedes les ¿Puedo hacer una pregunta antes de que avance? Sí. Porque veo que dice populismo latinoamericano. Sí. O sea, vamos a hablar evidentemente de un determinado tipo de populismo. No hace mucho vimos que surge en Rusia. Exacto. En la época de la Primera Guerra, de la Revolución. Pero o sea, vamos a hablar de un tipo particular nuestro. Exactamente. No de la definición general de populismo, que bueno, si ustedes ya lo vieron esto, de que surge en Rusia, vamos a hablar de un recorrido teórico sobre el populismo en realidad latinoamericano, específicamente. ¿Ustedes ven acá un recuadrito, no? Ahí está. Sí, se ve, profe. Pero ahí no, ahí está. Ahí no, por eso. No sé por qué aparece y desaparece. Dice, favor alejar esta ventana de la aplicación, y solo Dios sabe cómo se saca. No es mi caso. Entonces, bueno, nada. Trataremos que no se vea mucho. No entiendo por qué aparece. A ver ahí. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ahí está. Porque ¿no está más el cartelito? No. Bien. Bueno, hay un par de autores determinados. Magginson y Petroni escribieron un libro que se llama El zapato de la Cenicienta, y este es el grave problema que tiene que ver con definiciones del populismo.
porque dice que, como la Cenicienta, todos hacen fuerza para que le ingrese el zapatito. Entonces, en estas definiciones, lo que van a plantear es que primero que estamos hablando, como por ahí decía Alexis, de populismo latinoamericano, ¿no? Y en realidad lo importante que es un fenómeno histórico en un determinado tiempo, lugar y en un proceso de análisis. Y sobre eso vamos a trabajar desde varios autores. En principio tenemos que saber qué es un fenómeno histórico que se manifiesta en un tiempo y espacio determinado. Vamos a hablar de un periodo entre 1920 y 1950, más o menos, en América Latina. Digo, estamos determinando esto, no el resto de los populismos. Y lo vamos a trabajar como una categoría analítica. ¿Qué significa esto? Como una categoría teórica desde la ciencia política. Entonces, lo que vamos a ver es cómo hacer para categorizar algo a partir de la existencia, porque este es el tema. Existieron los gobiernos que tenían determinadas características y después se puso o se caracterizó la definición de populismo. En líneas generales, con todas las categorías pasa esto. Primero suceden las cuestiones políticas y después se las categoriza, no es que están de antemano. En el momento que están transcurriendo no se sabía que llamaban populismo. Entonces, esto para tener en cuenta. Entonces, el problema que tiene el populismo es esto, que no se puede encorsetar, no lo puedo poner en un lugar determinado. Y Ansaldi y Giordano, que eran los que habíamos usado, ¿se acuerdan?, para trabajar el tema de oligarquía, dice que el populismo no es una forma que está en toda la región, sino que es en algún lugar y con algunas características. Entonces, para conceptualización hay que tener en cuenta que está muy relacionado con la idea del capitalismo periférico, o sea, que éramos una economía dependiente. ¿Se acuerdan que esta era la idea que teníamos con el mercado agroexportador, agromineral exportador en realidad? Y por otro lado, con una transformación estructural social que tenía que ver por el crecimiento con las inmigraciones de las ciudades y la llegada de mayor cantidad de personas que están excluidas desde lo político. A partir de esto, una de las cosas a tener en cuenta es qué se consideran masas, ¿sí? Entonces, las masas tienen que ver con esta posibilidad de sectores medios, obreros y campesinos que no estaban dentro del sistema. Tenemos, en el caso de la Argentina, vamos a tener con la llegada del radicalismo, por eso Irigoyen para algunos autores es considerado un proto-populismo. Lo mismo va a suceder en México con la revolución de 1910. Digo, de alguna manera, lo más importante es algo que no existía hasta este momento, que es la relación entre Estado y sociedad. Esta es una de las características nuevas que tiene el populismo. Porque antes no había relación entre Estado y sociedad, el Estado estaba con la oligarquía y el resto eran de alguna manera subsidiarias. Profe, disculpe que la interrumpe. Sí. Que la interrumpa. Luciano Macchioli dice que está esperando que lo acepte. Bien, me parece que para eso voy a ver. No sé cómo hacer para... A ver. A ver. Ahí voy a tratar de hacer. Porque no me lo... Ahora... A ver, fíjate si... Avísenme si ingresaron. Porque ahora no me... Como saco el mensaje no puedo ver, no puedo ingresar a nadie. A ver, ahí si pudieron ingresar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ingresaron? Vamos a ver qué hacemos. A ver. Bueno, ahora sí. ¿O siguen sin poder ingresar? Yo ingresé, profe. Ah, bárbaro, listo. Si ingresó usted, ya estamos todo bien. Grande. Bueno, si alguno más no ingresa, me avisan porque no lo tengo abierto de tal manera que borré todo y tengo que volver a salir. Bueno, les decía en esto del populismo que el dato relevante es la relación entre el Estado y la sociedad.
Y lo que van a decir los autores, en línea general, es esta idea de que es una experiencia sociohistórica. ¿Qué significa esto? Que se está dando en un determinado momento histórico, pero en determinado tipo de sociedades. Lo que sucede en América Latina no es lo mismo que está sucediendo en Europa. Esto hay que tenerlo en cuenta. Europa está avanzando durante la Primera Guerra o en el periodo de interguerra, y nosotros estamos en otro tipo de lugar, como experiencia sociohistórica. Y van a decir que hay dos procesos que están combinados. Por un lado es este tema de la crisis del modelo, eso habíamos visto, del modelo primario agroexportador o agro minero exportador, la aparición de estas ISI, que son la industrialización por sustitución de importaciones, que en algunos países es antes y en otros después. Y por otro lado hay una crisis de la dominación oligárquica y la idea de la democracia liberal, ya que entra en crisis lo que significa la oligarquía como grupo de poder y la idea de democracia liberal. ¿Se acuerdan que esto entraba en crisis cuando aparecía el tema de la Primera Guerra? Empezaba a no dar respuestas a Europa. Entonces, la combinación de ambas es esto que 1930 es el periodo más duro, pero hacia adelante y hacia atrás también hay casos de populismos en América Latina. Por eso son diferentes. Recuerden esto de la relación entre Estado y sociedad, que es como lo más importante. Carlos Vilas, que es otro de los autores, lo que dice es que en América hay esta idea de incorporar a las clases populares a la vida institucional. Toda esta gente que había venido, como migraciones, los que se habían ido del campo a las ciudades, el tema de la urbanización y todo lo que tenía que ver con la consolidación de un Estado nacional importante que tenía importancia política y económica, pero lo que no había era representación de los nuevos sectores. Lo que él dice es que no se pueden considerar solo con estas características a los populismos si además no se le incluyen las de un líder carismático, paternalista, antiimperialista, nacionalista, con una organización corporativa de la sociedad y la alianza entre clases, entre la burguesía industrial y los trabajadores urbanos. Por eso dice que todo este gran conjunto de articulaciones son las que permiten llevar a un concepto de populismo. Y que, insisto, no es lo mismo el populismo en Europa, no lo va a hacer en Asia, no lo va a hacer en África, ni lo va a hacer en distintos tiempos, ¿no? Si alguien habla de populismo más cercano en este siglo, no correspondería a este tipo de populismo, tiene otras características. Entonces, lo que quiere decir que debe haber modos o formas de ser populistas y otras que tienen que ver con la experiencia populista, ¿no? Entonces, puede haber liderazgos con lenguajes, con retóricas y demás, pero pueden no tener contenidos populistas. Y lo que dice Ansaldi concretamente es que el populismo es una forma de proyecto estatal, donde hay una alianza policlasista en el Estado, o sea, donde se incluyen a todos los excluidos, donde se cambia el modelo de acumulación establecido por el modelo primario exportador para pasar a lo que vamos a ver que es la sustitución de importaciones, donde hay una relación ambigua con el capital extranjero, y esto está relacionado con el tema de las guerras y el dinero que no ingrese, que es fuertemente antiimperialista, pero no es anticapitalista. Y en esto hay que tenerlo claro, ¿sí? Es antiimperialismo, pero no anticapitalismo. Está en contra del imperialismo inglés, pero también está en contra del imperialismo norteamericano, pero no con el sistema, no es anticapitalista, porque si no tendría sentido, que es el periodo de mayor industrialización. Que además aparece en este tema de cómo interpelar al Estado a partir de los sindicatos, y esta es lo que articula de alguna manera a los obreros, y aparece el concepto de extensión de alguna manera de la ciudadanía por la posibilidad de voto, primero de los hombres y después de las mujeres. Entonces hay una ampliación y universalización de los votos. Y siempre están caracterizados por un partido político
que es fuertemente identificado con el Estado y con el líder. Y otra cuestión que plantean tanto Ansaldi como Giordano es que tienen un carácter formalmente democrático de los regímenes populistas. Dice, los regímenes populistas se dan a partir de elecciones, o sea que son de regímenes democráticos. Lo que van a plantear es que hay dos factores importantes. El primero es la alianza policlasista y por otro lado el carácter formalmente democrático de los regímenes. Acá aparece otro politólogo que es Whitford, que él va a decir, va a tomar una parte y una parte en realidad este autor, porque dice que en realidad que el sistema populista es una estructura de tipo autoritario y semicorporativo orientado políticamente de una tendencia nacionalista, antiliberal, antioligárquica, compuesta por una conformación policlasista con el apoyo de las clases populares. Pero a su vez, otro de los autores dice que además la experiencia populista debe ser entendida como una periferia interna de la política liberal democrática. O sea que la experiencia, y lo llama como experiencia populista, es el resultado del fracaso de la política liberal que venía llevando adelante las oligarquías. Entonces, lo que plantea Ansaldi y Giordano es esto, que el populismo latinoamericano puso sobre el tapete la falacia de una única forma de democracia, sino que va a haber distintos regímenes democráticos con un fuerte componente antiliberal, corporativo, y que a veces no tiene, dice, directamente ni con autoritarismo ni con dictadura, que en realidad eso no corresponde, es lo que sostiene Ansaldi. Entonces, el planteo va a ser, existen distintas formas históricas de populismo, pero que tiene que ver en la relación entre el Estado y un régimen democrático. La relación está policlasista, la irrupción y movilización de las masas en la política, cosa que no estaba, y que en realidad, si bien en el 30 es como la más importante o la más fuerte, teníamos ya periodo similar en México desde 1910 y después en Brasil en la década de 1920 también. Entonces, la idea es que entre el 20 y el 30 hay un proceso de movilización de masas, y esto, insisto, tiene que ver con todo el cambio de pasar de una política donde se necesitaba mano de obra, la llegada de los inmigrantes, la llegada de salir de los campos a las ciudades, y esto va a generar un movimiento que potencialmente podía ser revolucionario. Y algunos autores dicen que en realidad a esto viene, de alguna manera, esto es lo que viene a frenar las revoluciones en América Latina, ¿no? O sea, que son como estos populismos frenan el avance de la revolución soviética, la primera revolución mexicana, ¿no? O sea, que de alguna manera lo que va a hacer es frenar este avance de los gobiernos de izquierda, para llamarlo de alguna manera. Bueno, a ver. Más adelante. No se te escucha, Tomás. Perdón, pero fue un compañero está queriendo decir algo y no se escucha. Bien. No, tampoco. A ver. No sé quién quería hablar. ¿Quién quería decir algo? Tomás, a ver si yo te puedo habilitar. Desconectar el micrófono, si no, Tommy. No, yo tampoco te puedo habilitar. Pero a veces lo que no funciona es, tenés que seleccionar un micrófono distinto, en la flechita al lado del micrófono. Ahí podés hablar, me parece. O si desconectas el auricular. De última, escribirlo en el chat. Muy bajito. No importa. Ahí está.
Ahora te muteaste. Ahora te silenciaste. Ahí está. Uy, Dios, perdón. No era problema. Lo único que iba a decir era que era como una válvula de escape. Entonces, esa teoría decía que era como una válvula de escape para evitar las tensiones que venían teniendo la sociedad y evitar el avance de tipo soviético o algo así, ¿no? Eso es lo que quería decir. Claro, lo que van a decir estos teóricos es que en realidad el tema es, insisto en esto, todo este análisis se hace después. O sea, en el momento no hay un análisis de, se está conformando, te puedo decir, el populismo es, como me pedía hace un rato su compañero que dijera que Ernesto me decía que es el populismo. En realidad, lo que yo les planteo es esta idea de que no hay una definición concreta. Que sí, lo importante es tener esta relación de Estado y sociedad. Para un sector puede ser una válvula de escape para que no avance la izquierda, y para otros es más peligroso. ¿No? Digo, para la oligarquía por ahí era más peligroso esta alianza entre los trabajadores y el Estado que si hubiese sido solamente los movimientos de los partidos políticos de izquierda, ¿no? Porque de última era más fácil desintegrarlos, digo entre comillas, como hicieron en muchos países. ¿No? Acá era algo como más fuerte, y que se da por esta alianza policlasista, porque quedan afuera de, son sectores que empiezan a tener poder económico y que empiezan a pedir un poder político también, y que siguen a un líder, ¿sí? Y que este líder es antiliberal, quiere decir que está en contra de la oligarquía y de las políticas liberales, que es antiimperialista, pero no, esto me parece fundamental, pero no es anticapitalista. ¿No? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, no es, habla de un proceso de desarrollo interno, de alguna manera, en esta organización de las fuerzas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos a dónde apunto? Más allá de que después, insisto, lo estoy planteando como una categoría política para evitar, como pasó con la oligarquía. Vieron que después tenemos este problema que llamamos a todos las cosas iguales, y en realidad el marco teórico dice una cosa diferente. Después veremos, porque vamos a tratar de ver las distintos tipos de populismos, o cómo se los llama, populismos o neopopulismos. No digo que serían los del siglo XX, si quieren, de alguna manera. Estos que se dan en América Latina, además, son diferentes a los que se dan en el resto del mundo. Entonces, cuando alguien dice, bueno, los populismos en América Latina eran iguales, entonces para no herir susceptibilidades, voy a decir, Vargas, para no tomar Perón, digo, Vargas era fascista o estaba a favor del nazismo. En realidad no tenían nada que ver. Son como cuestiones que se conforman en lugares diferentes, ¿sí? Y que se dan como desarrollos internos, porque si no lo que estamos haciendo es pensar que es como lineal, ¿no? Que en todos lados pasa lo mismo y al mismo tiempo. Hay desarrollos que son internos y propios de cada uno de los países, ¿sí? Y a veces puedo mirar, es muy difícil mirar, por ejemplo, lo que llamaríamos populismo europeo, si lo quiero pensar en algún momento, con la mirada desde América Latina, y al revés también. ¿Sí? Preguntas, dudas, cuestiones, otras teorías que tengan, bienvenidos. No dudas, pero incluso por lo que usted estaba diciendo, hay similitudes. O sea, el sentimiento corporativista, por ejemplo, es uno. Son procesos distintos, son marcos distintos, pero existen determinadas similitudes que incluso los protagonistas deben haber observado esas similitudes, porque, acá se ha dicho mucho de cierta admiración de Perón hacia los gobiernos fascistas europeos, o algunos por lo menos. O sea, ellos mismos debían observar esa mecánica y después trabajaban con lo que tenían. Sí, en realidad se van dando procesos simultáneos, ese es el otro tema. Pensemos, las noticias no corrían de la misma manera que la tenemos nosotros hoy. Entonces no era tan fácil de estar viendo el proceso mientras sucedía. ¿Sí? Esto es un tema. Distinto es hoy, que puedo poner internet y ver lo que está pasando en ese momento.
más allá de los periódicos o del telégrafo, digo, o algunos teléfonos que eran los cables que llegaban de un lado a otro, no había mucha más información. Sí, pensar en esta idea de la relación, insisto, entre Estado y sociedad, que hasta ahora no existía. Este es como un elemento nuevo. En los gobiernos anteriores no existía esta relación. Y si pienso en la Revolución Mexicana, de alguna manera, la discusión que le va a plantear tanto Villa, ¿sí?, especialmente, y después con el tema de la reforma agraria, desde el sur le van a plantear esta idea de que todos estos participen en el gobierno. Por eso tenía que ser una alianza, por eso la Revolución Mexicana fueron tantas y hasta que no logró llegar a alguien como Cárdenas que reasume todo esto, no va a haber un gobierno que pueda llevar adelante la reforma agraria y que sea un gobierno de neto corte populistas, en esta alianza entre el Estado y la sociedad. Profe, ¿la alianza era de Estado-sociedad o de líder-sociedad? Primero es el Estado-sociedad, ¿sí?, es policlasista con la fuerte impronta de un líder. Ahora, eso no había bastado en 1910 en México, no había alcanzado. ¿Se acuerdan cuando aparece Madero? Van apareciendo y como no les había alcanzado, ni siquiera le llega a hacer al resto de los políticos que van a estar. Va a pasar mucho tiempo, ¿sí? No se da en todos los países, esto también es cierto. No todos los países latinoamericanos tienen esta alianza, entre otras cosas, porque el sistema económico de Centroamérica sigue con relación directa con Estados Unidos, ¿no? Entonces todo el tema del Norte Fruit Company le sigue vendiendo, las exportaciones, la intervención norteamericana sí les va a pasar en aquellos países que están más alejados. Y cuando tengamos otro tipo de populismo, por ejemplo, el que se va a dar en Guatemala con Arbenz, también va a ser en ruptura, ¿sí?, con el imperialismo norteamericano y con el imperialismo dentro de América. Esto que habíamos visto de Martí, ¿se acuerdan? Con Cuba, este pensamiento fuertemente antiimperialista. Antiimperialista como antinorteamericano, ¿no? Digo, el volver a recuperar el poder, independizarse de España, pero también de Estados Unidos, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Bien. Porque quizá porque fue cambiando, ¿no?, a lo largo de los años, pero hoy en día como que se toma la palabra populismo como algo negativo. De hecho, quizás hasta los gobiernos que tienen algo de estas características que leías vos recién, no se hacen cargo, ¿no? Se llaman quizás populares, pero no, el populismo es como que... Y según lo que yo fui escuchando que vos ibas leyendo, no me pareció que en algún momento haya algunas características como para no asumirlas como algo positivo, digamos, en vez de algo que arreste, por decirlo de una manera. ¿Eso después va cambiando? O... No, el problema es quién lo lee. O sea, para la oligarquía es absolutamente negativo. Digo, este es el problema. Después, ¿cómo se plantea esto? También tiene que ver con los intereses de quienes tocan. Entonces, pasa a ser peyorativo cuando cuando los que toman la defensa de lo contrario son los poderes que fueron tocados, ¿sí?, por un sistema populista. Porque obviamente, si yo necesito hacer una teoría de distribución de la riqueza, esto es un problema para el que tiene riqueza, no para el que no lo tiene. Porque distribuir la riqueza no significa generar el doble de riqueza. Significa de la que existe, ¿sí?, distribuirla mejor. Y esto es un grave problema. Para distribuirse la tengo que sacar a alguien. Digo, esto es un tema. Y cuando se la saca a alguien, se considera que se la saca en un sector que ya se le había sacado históricamente a otro. Digo, si en la Argentina se va a discutir el tema de las tierras, de alguna manera tiene que ver que se las sacaron antes a los indios, ¿sí?
Si esto se discute con México, es lo mismo. Primero le sacaron las tierras comunales y después no le quieren dar la reforma agraria. Por eso es muy particular en cada país con las características que tiene. Y evidentemente pierden poder los sectores que tenían mayor poder concentrado. Y que eran las élites gobernantes. Que recuerden siempre que eran, en líneas generales en América, eran conservadoras en lo político, sí, porque eran oligarquía, eran élite, pero eran a su vez liberales en lo económico, porque tenían abierto el puerto para recibir mercaderías de otro lado, no había necesidad de industrializarse. Hacer una industria significaba que se le terminaba el negocio, porque ellos eran agroexportadores. Digo, tiene que ver con intereses. No estoy diciendo ni que son buenos ni que son malos. Por eso intento trabajarlo desde el marco de lo teórico, como hicimos con la oligarquía, ¿no? A veces las definiciones les damos un sesgo en el lugar que la quiero poner. Acá lo que intento hacer, que es prácticamente imposible, porque cada uno tiene una apreciación frente a los conceptos, ¿cuáles son las características básicas? Sectores pluriclasistas, una sociedad que está relacionada pura y exclusivamente con el Estado, y es la primera vez. ¿Quiénes son esta sociedad nueva? Es estas masas que están fuera y que hay que incorporarlas, que se incorporan a través del trabajo, y por eso empieza a ser muy importante la organización de los sindicatos, que son sindicatos muchas veces generados desde el Estado. ¿Sí? Son generados desde arriba, de alguna manera, porque antes no existían. Alguien me puede decir, sí existían sindicatos. Sí. Sindicatos que tenían una organización determinada y para algunos sectores. Por ejemplo, si uno piensa en la Argentina, el sindicato ferroviario existía dentro de la FORA. ¿No? Nunca estuvo en la CGT en sus inicios. De hecho, no lo está. Los maquinistas pertenecían a la fraternidad. Nunca ingresó, al día de hoy la fraternidad tiene discusiones con los ferroviarios, porque lo que se crea después es la Unión Ferroviaria, que son los obreros que no manejan el ferrocarril, pero ponen de alguna manera los rieles, hacen el trabajo de la fábrica de los ferrocarriles. Había como un sector totalmente diferente de clase entre los que eran ferroviarios, que provenían de ser maquinistas, que era un sector determinado, al obrero común que viene a trabajar en eso. ¿Sí? Le digo que sigue siendo extremadamente clasista la fraternidad. Sí, por eso lo digo. Lo digo con conocimiento de causa, porque mis bisabuelos vinieron siendo de la fraternidad cuando vienen la Liniers en 1905. No se juntaban con la Unión Ferroviaria. Digo, eso yo no los conocía a mis bisabuelos, pero ese comentario era natural, porque ellos vinieron a los talleres, pero ellos sabían manejar las máquinas. Y venían de Europa y eran anarcosindicalistas o anarcosocialistas, no querían saber nada. Digo, esto pasó en todos los gremios, ¿no? Se generan por actividades. Antes era como general. Entonces, por ejemplo, los bancarios estaban organizados, todo lo que pertenecía al Estado está organizado, pero el resto no tenía ningún tipo de organización. Las fábricas no lo tenían. Se generan fábricas nuevas, por lo tanto se generan sindicatos nuevos. El sindicato es fundamental en el populismo, sí. No, es que justamente esa jerarquización de determinados rubros de trabajadores son los que en definitiva termina alimentando la clase media famosa, que se distinguen de los monchos y apuntan a ser ricachones. No lo son, obviamente, pero como que pierden su lugar. Exacto, dejan de ser una cosa sin llegar a ser otra. Pero bueno, de alguna manera estos sindicatos son nuevos. No son ni el sindicato de la fraternidad, que en realidad es un sindicato primero anarquista y anarcosocialista o anarcosindicalista, que no le importa el poder del sindicato, quieren la revolución, ¿no? Porque quieren llevar adelante la no existencia del Estado. Entonces, se van como conformando. Por eso digo, nosotros estamos haciendo una lectura el día después, ¿no? O 100 años después, o 50 años después. Esto es lo más complejo. Entonces es muy difícil a veces definir, bueno, estos sindicatos son nuevos y son los que organizan a estas masas.
¿Por qué? Porque estas masas lo que necesitan es derechos políticos y derechos en lo laboral, pero son trabajadores que habían quedado afuera, como había pasado con el radicalismo de las clases medias, que estaban afuera. Bueno, el ingreso de estos sectores ingresan dentro de esta alianza con el Estado y tienen un poder de movilización que es fundamental, porque una de las cosas que tienen los populismos es la movilización de estas masas. La única manera de tener poder es, entre comillas, poner a la gente en la calle. Digo, manejan un poder determinado que es hacer grandes manifestaciones. Porque además son más como corresponde que la oligarquía. Porque la oligarquía es mucho más cerrada y mucho más chiquita. Después vendrá otro periodo donde las oligarquías van a empezar a, cuando empiecen a perder poder, a casarse con algún otro que terminó siendo un empresario o que tiene dinero pero no tiene apellido. Entonces digo, hay una alianza después para poder sobrevivir, y después vendrá todo lo que tiene que ver con lo financiero. Acá todavía la concepción de los bancos, las finanzas no es importante. Estamos hablando donde una fábrica produce tanto, tiene tantos empleados, este es el poder que tiene. ¿Sí? Estamos pensando en un capitalismo anterior a lo que podemos vivir hoy, ¿no? Esta idea de repensarlo donde es persona, máquina, solicitud de derechos y movilización, y el voto es 1 a 1 sin ninguna campaña demasiado grande. Digo, hay otra mirada sobre, ¿sí? ¿Preguntas? En Brasil tenemos a Getúlio Vargas, ¿no? Exacto. Lo que tenemos después es, el primer caso es el Cárdenas, Getúlio y Perón son los más importantes. ¿Sí? Si no tienen preguntas, pasamos entonces a ver si empezamos a ver algo de Getúlio, que está en otro de los PowerPoint que armé, porque pensé que a lo mejor iban a tener alguna otra cosa, digo, entonces no tengo problema. A mí me surge una duda. Dale, Maxi. Porque, a ver, siguiendo la línea, la teoría es, por lo menos de Ansaldi y de algunos autores conocida, la teoría de la migaja, le podríamos decir, donde el régimen de gobierno otorga migajas a los trabajadores para que no reclamen el pan entero, esa famosa frase, ¿no? Digo, el terror ante el avance del comunismo es lo que permite que la explotación se flexibilice por lo menos se atenúe. Esto pasa en Europa también, pero digo, en Europa hay un fuerte crecimiento de los derechos laborales y sociales ante el fantasma que la recorría, ante el fantasma del comunismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si en definitiva es un régimen como un anticuerpo del propio capitalismo, de defensa de sí mismo, si el populismo es eso, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia notable con respecto a otros lugares, a otros sectores? ¿Por qué en Europa se resuelve de manera diferente que lo que se pudo haber resuelto en Latinoamérica, si el objetivo, en definitiva, es detener el avance del comunismo? Es que el problema es que en América Latina no consideran que sea frenar el avance del comunismo. ¿Por qué? Porque el problema era que el comunismo lo que iba a llevar era estados muy débiles, que eran de la oligarquía. Digo, no había un Estado industrializado como podía haber en Europa, donde en realidad el que tenía que flexibilizar era la oligarquía, no eran otros sectores. En Europa ya había sectores más fuertes, de alguna manera la revolución industrial había llegado con mucho más poder. Acá, por ahí la novedad es que el primero que se pone al frente de esto es el Estado, ¿sí? Es el Estado incluyendo. Ahora, si es para frenar o no el avance del comunismo, no era tan terrible, estoy pensando, ni en Argentina ni en Brasil. O sea, no era tan terrible y lo podían haber resuelto con las leyes como venían haciendo de deportaciones.
Digo, el tema es que acá existe esta posibilidad de sectores que reclaman y aparece esta idea de un Estado corporativo, de alguna manera. Son momentos diferentes en el de Europa que en el de América. En América no se propone en ningún momento un tema, es el periodo de menos posibilidad de enfrentamiento bélico con sus fronteras, digo, si yo lo pienso. No fue un periodo donde nosotros teníamos problemas fronterizos. Los teníamos, sí, pero no era un problema el armarse. El dinero que podía venir con armas, como estaba sucediendo en Europa, acá se ponía en capitales para hacer fábricas. ¿No? Digo, esto también es una característica, porque en América se había entendido que lo mejor que nos podía pasar era estar lejos de la guerra. Por eso es toda una cuestión de no apoyar a nadie de última. Si le podemos vender a todos, ¿para qué vamos a andar discutiendo a quién le damos y a quién no le damos? Digo, esto también es una característica. Dentro de los problemas limítrofes, Argentina y Brasil no tuvo problemas como tuvo después en otros momentos. Es más, durante dictaduras militares hemos tenido mayor problemas de frontera, porque cada uno es saber quién tiene más soldados. Entonces, no sé, la Argentina con Chile, Argentina con Brasil, de alguna manera algunas discusiones por la zona del Mato Grosso. Digo, hay una serie de cuestiones que se discuten más en gobiernos donde hay militares. En este momento no, que coincide, digo, no me quiero meter en Argentina, que Perón es militar, sí, pero que en realidad como ingresa, insisto, como parte de un partido político. Más allá de la participación en el golpe de Estado, digo, las elecciones, el gobierno de Perón que comienza en el 46, de alguna manera, comienza frente a una elección. El de Vargas pasa lo mismo, primero ingresa desde un lugar también de una especie de golpe de Estado, pero después gana una elección. Digo, es diferente por ahí. Pero bueno, lo que dice Maxi es cierto, existe esta teoría para frenar al avance del comunismo. Igual también es cierto que el comunismo no era tan grande el avance, o sea, en cantidad. Era más el temor que lo que eran físicamente, porque tampoco lo pudieron hacer en Europa. Digo, es más el temor, lo que se cree, la fuerza que el generar un enemigo, de alguna manera, le da la categoría de hacerlo más grande de lo que es dicho enemigo. Y que la sociedad odie ese enemigo, y que la sociedad odie que me van a sacar lo que tengo, más de lo que podían haber hecho. ¿Sí? Porque en realidad no existieron, ni siquiera la revolución de 1910 en México pudo llevar adelante el tema del comunismo teniéndolo a Trotsky ahí adentro después. Digo, ni siquiera. ¿No? Pero bueno, es un recorte muy particular de América Latina, y la idea era de alguna manera mostrarle este tema de algunas corrientes, un recorrido del concepto de populismo. Insisto con esto, es muy difícil pensar el concepto de populismo hoy con las categorías de 1920. Que fueron esas categorías generadas en los 40, 50, ¿no? Porque el tema es este, las categorías vienen después siempre. Entonces, algo que aparece en los libros como lineal no siempre es tan lineal, ¿no? Las categorías se construyen con posterioridad. Y a nosotros nos parecen que, como aparece en el diccionario, tal cosa es, dos puntos, y se definen, y en realidad todas las definiciones son posteriormente al momento que están sucediendo. De hecho, claro, no, digo que además, como usted decía, los propios protagonistas muchas veces no están planeando lo que está sucediendo de algún modo. No me acuerdo si decía el otro día, creo que Madariaga, que el primer sorprendido del peronismo fue Perón probablemente, y la base popular no era la que buscaba al principio, pero fue la que tuvo que terminar aceptando. O sea, de alguna manera se van moviendo sobre la marcha sin... Como hablamos de la revolución, o sea, se hace una revolución con más intención que ideas, y me parece que pasa un poco eso.
Sí, además en el caso de la base, en realidad, si no era la que pensaba, según lo que dice Madariaga, sí era la más fiel que iba a ser el movimiento obrero. Las otras no le iban a ser fiel. Esto es así. Si una base permite que el peronismo exista en el tiempo, es la fidelidad de dicho movimiento de masa. Si hubiese sido los sectores medios o los sectores empresariales, no hubiera existido. Bueno, ahí, por ejemplo, en el peronismo hay algo que no sé si tiene que ver con el populismo, que también te quería consultar, porque sonaría como una categoría política absolutamente, según la cual la única condición económica que importa es la condición de periferia de los países latinoamericanos, por lo menos. Matrices de exportación de materias primas, de exportación primaria y esa industrialización después de la crisis del 29, que es una industrialización medio obligada en realidad, porque no teníamos nada, teníamos que abastecer el mercado externo y había que hacerlo. Pero digo, en definitiva, no hay una categoría. No te escucho, ¿ustedes lo escuchan? No. No. Se corta, después te quería hacer un comentario / pregunta. Dale. Maxi se quedó congelado. Bueno, arranco. Dale, Ernesto. Dale. No, porque bueno, cuando aparezca después corto y seguirá hablando. Tengo una consulta porque hay algo que no me termina de cerrar. Sí. A ver si lo podemos pensar juntos. Si la idea era combatir al comunismo, ¿no? O sea, por lo que vos estabas comentando recién. Si la idea era combatir al comunismo y ver que obviamente no llegara al gobierno, evidentemente. Y los anarcosindicalistas, o mejor dicho, todo el sindicalismo, o todo el grueso de lo que sería el comunismo apuntó al sindicalismo, ¿no? Para el movimiento de bases y demás. Pero como que se quedan ahí, o sea, digamos, se quedan digamos, a lo máximo que pueden llegar a aspirar es a ser, qué sé yo, no sé, presidente de la CGT, por decirlo de alguna manera. Como que se diluye en sí mismo la no llegada o la no llegada del comunismo al poder o el combate al comunismo en sí. No sé si se entiende. Como que quisieron tomar un camino y llegaron hasta ahí porque hasta ahí llegó y punto. No, el tema es, Maxi es el que habla de esta teoría de combatir al comunismo específicamente, como dice que sucede en Europa y demás, la teoría de las migajas. Esto lo plantea Maximiliano. No es combatir al comunismo solamente, porque en realidad lo que hace el Estado con los nuevos sindicatos es suficiente. Y por otro lado, si uno piensa en la teoría comunista, no necesito Estado. Digo, ¿cuál es el objetivo del comunismo? Llegar al socialismo, no hay un objetivo intermedio. El comunismo es el movimiento revolucionario para implantar el socialismo en el mundo y que no haya ningún sistema capitalista. Digo, no hay una idea. Después quedaron como gobiernos comunistas, pero no es que el objetivo es a ningún partido de izquierda se le puede ocurrir que la lógica es formar parte del Congreso. Es una circunstancia, porque si no, como tal, el Partido Comunista no debería presentarse nunca a elecciones. Digo, si lo estoy pensando desde el concepto de su nacimiento, ¿no? ¿Para qué quiere alguien del Partido Comunista llegar al Congreso si no cree en la idea del Estado con estas características, o un anarquista? Después entran en un juego que tiene que ver con los juegos comunes de la democracia. Así que en principio eso lo habíamos visto también con Juan, que el mismo Perón, digamos, no le gusta el comunismo. O sea, por eso aparece un híbrido que es el sindicato, que a través de la negociación y la reforma trata de mejorar la calidad y la distribución del ingreso, ¿no? No, además este tema del problema es, si soy antiimperialista, también tengo que dejar claro que no soy comunista. Digo, si estoy pensando en estos dos bloques,
Cuando el planteo es que era antiimperialista. Entonces la idea es, ser antiimperialista era separarme de Estados Unidos y de Europa y separarme del comunismo también, de alguna manera. Pero no es que surge el populismo para parar al comunismo, porque si no le estaríamos dando una entidad mucho más grande del que tenía el comunismo, ¿no? O sea, en realidad era tan grande que lo tengo que parar. Esto no es lo mismo que pensar en Europa. En Europa el socialismo, ¿sí?, avanza mucho más fuerte, tienen otra concepción al punto tal que la Iglesia negocia tanto con Mussolini, con Hitler y con Franco para que no se le venga abajo la teoría de sostener a la Iglesia Católica. Digo, ahí es diferente. Acá, la alianza con la Iglesia en realidad no es un problema. Va a ser un problema cuando rompa el peronismo, por ejemplo. Ustedes saben que se daba religión dentro de las escuelas del Estado durante la época del peronismo. Había catequesis. Y solamente quedaban afuera, en hora de clase, quedaban afuera en la primaria los chicos que eran o judíos, porque los protestantes no eran una gran cantidad, pero especialmente los judíos tenían que esperar afuera, en el patio, porque se daba catecismo. Este era un acuerdo con la Iglesia. El tema es que después, en un momento, rompe con la Iglesia. ¿Sí? Específicamente. Máximo, volviste porque te había sido. No sé, Sí, Ernesto, se me cayó absolutamente todo. Todo, sí. Ernesto, no sé si te contesté. No, es que no llegué a escuchar. Sí. Estaba hablando yo y se cortó. De ver, no importa, después miro la clase grabada, no hay problema. No hay problema. No, estaba contestándole solo Ernesto. Preguntó algo que habías planteado vos, que tenía que ver esto, si el populismo era solo combatir al comunismo, de alguna manera, si era tan fuerte. Y bueno, yo planteaba que en realidad no es tan, o sea, no ese es el único motivo, porque la verdad que si no era sobrevalorar a la cantidad de comunistas que podía haber, o sobrevalorar a la cantidad de formar parte del movimiento. La mayoría del movimiento obrero no estaba sindicalizado. En líneas generales, se va a sindicalizar en el mismo momento que estos sindicatos forman parte del Estado. O sea, es el Estado el que hace las negociaciones. Sí, es esta cuestión de la intervención, lo que hoy serían las paritarias, entre la empresa, el obrero y el Estado como garante, ¿no? Esto, en otros sistemas era impensable que el Estado garantizara nada, si el Estado no era lo importante. ¿Sí? Mi pregunta tenía que ver, no sé, entonces, la hago corta. Con respecto a la matriz económica, digo, del Estado populista, digamos, si se puede hablar de Estado populista, está dentro de la categoría que para un Estado populista el Estado tiene que tener participación directa en la economía, no solamente a través de la intervención, sino que tiene que poseer empresas estratégicas, por ejemplo. Esta es la noción a la que quiero apuntar. En realidad sí. En realidad el Estado es el que planifica cuáles son las cuestiones económicas, porque se encuentran, sobre todo pensando en América Latina, ¿no? Frente a se me corta donde yo exportaba. Y por otro lado, no tengo casi industrias, porque las industrias se empiezan a desarrollar. Lo que hace el Estado es el planificador estratégico de la sociedad. Y es ahí donde la alianza se hace tan fuerte con la sociedad, porque es el que además genera los puestos de trabajo. ¿Sí? Es el que coloca el dinero para determinadas fábricas, porque no tengo crédito externo. Antes los ferrocarriles me lo hacían los ingleses. Ahora no tengo esos créditos, entonces lo estoy haciendo con el dinero que me generó el Estado, o el que en algún momento voy a empezar a utilizar. En la Argentina no fue tanto como se dice, pero en otros países, en Brasil fue mucho más duro el tema de expropiaciones. Digo, hay como mayor cantidad de expropiaciones como las hay en México. No se expropia directamente desde los recursos. Acá, con el criterio de la existencia del gobierno de Irigoyen, había cosas que ya eran del Estado. Digo, el carbón era del Estado, el petróleo era del Estado, no era como en otros países. En Brasil no era del Estado, como no lo era
en México. Digo, esto también, por eso digo, son diferentes cuestiones que tienen características generales, pero el que organiza es el Estado. Por eso se habla de un Estado corporativo, porque las corporaciones de ese Estado están formadas por un partido político que sigue un líder, pero también un movimiento obrero, que a veces se fusiona y son lo mismo. Digo, porque este es un tema. También ese sindicato está dentro de la jerarquía del partido político. El partido político el peronismo tiene una rama sindical. Entonces, más allá de esto, tiene una rama dentro del movimiento. ¿Sí? Y los sindicatos tienen relación directa con los ministros para las políticas económicas. ¿No? Como pasa con los empresarios tampoco estaban organizados, porque la oligarquía no le importó, o sea, estaba organizada la oligarquía, no los empresarios no eran oligarquía. O sea, el industrial forma parte también de esta alianza, porque es cuando genera sus divisas, es cuando genera dinero por tener fábricas. A la oligarquía no le importaba nada tener que, como mucho sería un frigorífico extranjero, como mucho era la exportación de, no sé, café en Brasil, pero no les interesaba la organización de tener, de que ese empresario pudiera ascender económicamente y socialmente. ¿No? No sé si esto te aclara o no. Sí, me aclara, me resulta complejo el periodo y la situación, por ejemplo, con Vargas, lo estuve leyendo por el proyecto de investigación que estamos teniendo en investigación histórica de Cuarto, y por lo que estuve leyendo, la realidad es que Vargas ha tenido un beneplácito de parte de los Estados Unidos, a pesar a pesar de haber querido participar del lado alemán, a pesar de esa disidencia momentánea con respecto a la guerra, pues la realidad es que Estados Unidos piensa en el Brasil como se piensa a sí misma, pero en el cono sur, Esto lo dice Carlos Escudé, que habla de las relaciones internacionales, y dice esto puntualmente, que lo que se intentaba desde Estados Unidos era que Argentina sea una especie de Canadá o México para los Estados Unidos, y el rol principal lo tome el Brasil. Son muy distintas las disposiciones, o sea, si bien podemos hablar de populismo, cómo se conjuga ese antiimperialismo con el apoyo imperial, cómo lo conjugamos. ¿Por qué? Porque en realidad el imperio para Brasil es Inglaterra, que desde el momento que lo trasladan a Brasil es el que maneja toda su economía. Entonces, el imperial era cuando ellos eran imperio, y para ellos el tema es Inglaterra. Por eso Estados Unidos no es tan enemigo, entre comillas, el enemigo son los ingleses. ¿Sí? Lo mismo que pasaba en Argentina, el enemigo era el inglés. Lo que pasa es que después hay un corrimiento, pero por supuesto Vargas es anterior a Perón. Es casi 10 años, más o menos, entre una cosa y otra, desde que comienza, y esto hace que su relación era directamente con Inglaterra. Previo. Entonces, por eso la negociación es con Estados Unidos. Cambiar de imperialismo. Bueno, después lo de Vargas, lo que hace por primera vez, unificar el Brasil. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en esto que había política del café con leche? O sea, los estados no tenían rutas. O sea, no sabían, también es muy particular, no había ni un censo de Brasil. A diferencia que la Argentina teníamos censo de 1860. Hay una estructura totalmente diferente porque todo estaba formado a partir del puerto. Ahí, como eran ciudades y estados separados, no había idea de conexión entre ellos, ni siquiera para autoabastecerse de un lado al otro. Es muy parecido por ahí al surgimiento en muchos estados de los Estados Unidos. Por eso cuando Brasil termina conformándose, se conforma, su nombre es Estados Unidos del Brasil. No es una república. Es una confederación de alguna manera
o una federación, ellos llaman República Federativa del Brasil, porque es una federación de estados. No hay una constitución nacional, que sí la hay, pero que sea tan determinante para cada uno de los estados. Fíjense los problemas que hay con el tema de las vacunas y demás. Bolsonaro puede manejar una cosa, pero cada estado no necesita pedirle autorización al presidente. A diferencia de la Argentina, que es un estado, de alguna manera, como la Constitución, es una república que lo hace diferente. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Bueno. A ver, vamos a ver si puedo abrir. Cierro el video porque tengo que abrir y cerrar la cámara. Así que ahora veo cómo ingreso. Bueno, no me deja. No puedo pasar al otro, bueno, al otro PowerPoint porque no lo tengo en la máquina y no puedo minimizar. Bueno, hacemos una cosa, como pasó la otra vez, ahora la que corto soy yo. Salgo y entro, otras veces se acuerdan que la máquina me iba expulsando, bueno, ahora salgo y entro para volver a poder entrar con el otro PowerPoint que no lo dejé abierto, así que se portan bien, que no los veo como los chicos. No se tiren tiza. Sí, por lo tanto no puedo salir. Y si me voy... Profe, si no vea si puede poner alguno como host. Sí, lo puse. Recording stopped. ¿Usted? ¿Quién es usted? Vos, Alexis. Uy, yo, perdón. Bueno, a ver. Lo que vamos a compartir es... Lo que vamos a ver ahora es los populismos anteriores al de, para llegar a Vargas directamente, que son el de Perú, el de Chile, sí, el de Billinghus. Entonces vamos a ver si puedo compartir esto, así trabajamos con esto también. Bueno, ahí lo ven. En lo que vemos acá es el resumen de lo que yo les decía del marco teórico, ¿no? Esto de la relación con la sociedad y el Estado, las relaciones clientelares, la democratización, industrialización y un Estado nacional autónomo, que se va a dar en distintas características. Entonces, el de Billinghus en Perú, que ven que es 1912-1914, este es el similar casi al cercano a Irigoyen. En realidad, dice que este es el primer populismo que aparece en realidad en América como la nueva forma de lucha. Y que también tiene que ver en esto, en algo muy definido que ya existía en la ideología dentro del propio Perú. Y que el problema tenía que ver con este grave problema que lo lleva, lo que vimos antes, que habíamos visto la guerra, ¿se acuerdan?, con Chile por el problema de las salinas, de alguna manera, ¿no? Lo que me interesaba por ahí, importante acá, de alguna manera, es trabajar con este tema de cómo la oligarquía que se opone a Billinghus en realidad va a terminar siendo, para que no lo saquen, el apoyo de las masas populares en Lima. Esto se va a prorrogar, él era alcalde de Lima, de la ciudad más importante, y es ahí donde va a poder convocar a las clases urbanas populares. Acá lo que tenemos es el sector anterior, que es lo mismo que Irigoyen en la Argentina, lo que tiene que ver con el ingreso de estas clases medias. Y uno de los graves problemas, su campaña va a ser con el tema del pan, poder abaratar la comida, que era el grave problema que tenían. Esto lo va a llevar en realidad a poder gobernar. Gobierna muy poquito tiempo, son solo 6 meses, pero son los primeros cambios que van a tener en el Perú.
Los cambios más importantes es la industrialización textil que va a tener en Perú, donde aparece un nuevo sector obrero que no había, que si bien tenía ideología anarquista, de alguna manera ¿sí? Lo va a incorporar con este nuevo movimiento que los textiles no tenían en realidad un sector obrero. El sector obrero estaba más en todo lo relacionado con la obra pública, que eran los primeros que habían venido. En lo político, en realidad, tiene que ver con este sector que quedaba afuera y que quieren tener un líder de alguna manera. Y tenían además un problema de un Estado débil, porque era el Estado de la oligarquía, que era agroexportadora. Acá empieza entonces a pensarse en un Estado mucho más fuerte, un Estado que va a estar negociando directamente, y lo que busca es, de alguna manera, la organización sindical, que en algún momento era entre peruanos y chilenos, cuando va a llevar al tema de la guerra, y el otro tema es el darles mejoras, entre ellas es la jornada de 8 horas, que recién en 1913 la van a tener, para los trabajadores del puerto del Callao, que era el mayor lugar donde el puerto del Callao todavía no se había abierto el canal de Panamá, o sea que tenía un poder muy importante. El tema de establecer exactamente igual que lo que va a suceder después, la religión en todas las escuelas laicas, y además el tema de el agua potable pasa a la administración directa del Estado y no a la empresa privada. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Porque hay algo que me quedó, ahora que lo comentaste recién, con el tema de los anarquistas. ¿Por qué? No sé si lo sabes, y por ahí sí, por ahí no sé. Por ahí no, puede ser, no hay problema. ¿Por qué si el anarquismo se expandió en todo el mundo, ¿sí? O sea, el ejemplo claro fue acá en Argentina, ahí en Perú, vos lo nombraste recién, y en otros países. ¿Por qué se dice que, o mejor dicho, su mejor versión fue en España? ¿O se habla de que ahí funcionó mejor que en otros lados? Lo que pasa que el anarquismo en España, primero que es el lugar donde hace más pie hasta la llegada, va a estar más tiempo hasta la llegada de Franco, ¿no? Digo, todo el discurso sobre la república en España, con la monarquía y demás, con Franco es más poderoso, pero además está con tiempos posteriores, ¿sí? Estamos llegando al año 29, 28, 30, digo, acá estamos todavía antes, ¿sí? Pero, ¿por qué se da? O sea, se da más en España en función de esto, pero además, ¿por qué sobrevive más en España? Me parece que tiene, pero esto es una suposición, me parece que tiene que ver más con la idea que era una monarquía en un principio. O sea, Franco es el que ingresa en realidad para establecer una república que después le entrega el poder al rey, porque ustedes saben, cuando Franco se va, se lo entrega de vuelta al rey. Digo, sí. Encarcela al rey. Hay un problema con una monarquía que no nos pasa en el resto de los países. No la tenía Alemania, no la tenía Francia, y en Inglaterra no había ningún tipo de relación porque seguía siendo absolutamente liberal. Pero digo, insisto, tiene que ver con la existencia de una monarquía, pero es una apreciación, ¿eh? Por ahí hay otra que yo desconozca. Claro, porque me llama la atención eso, que, o sea, a ver, si bien se desparramó por todo el mundo, ahí es donde más hizo pie, por eso. Donde más se lo recuerda. De hecho, por eso digo, pero se lo recuerda con el tema de la guerra civil. Además, ten en cuenta que los anarquistas que venían a la Argentina, la mayoría eran españoles. Claro. O sea, históricamente su gran mayoría eran españoles. Dale. Pero bueno, nada, será para pensarlo para más adelante. La verdad que no tengo idea por qué sí era más que en otros lugares. Bien, para ir terminando esto, los otros populismos van a ser el de Chile y el de Uruguay,
¿sí? El de Perú va a ser el más fuerte porque hay una gran cantidad de exportaciones. En Uruguay se da también un poco antes. Bueno, tengo problemitas. El de Uruguay es el de Batlle Ordóñez, el batlismo se va a llamar en realidad ese movimiento, y que se distancia del Partido Colorado, que es el partido más conservador de Uruguay, y esta política batlista también es la incorporación de los trabajadores. En 1906 acá vuelven a tener la jornada de 8 horas, aparece la participación del Estado de alguna manera, donde vuelve a tener la energía eléctrica, ¿sí? Y los puertos y los servicios públicos. Hay una nacionalización. Que esto también le da la idea de un Estado uruguayo con una identidad propia, porque siempre estaba todo en manos de empresas privadas. Recién en 1906, 1908, hasta el 18, van a crear bancos, nacionalizar el ferrocarril, van a establecer una ley de divorcio, creación de escuelas secundarias, creación de universidades de mujeres separadas de las de hombres. Digo, hay como un desarrollo diferente al que nosotros veníamos teniendo, y que en realidad va a manejar, va a llevar muy adelante el irigoyenismo. Y en Chile, que también se va a dar en 1915, ¿sí? Es a través de Alessandri, que en realidad va a llegar como candidato de una alianza liberal, pero que después, frente a los conflictos que va teniendo con el ejército, que es el que le va a pedir la renuncia, él se va a apoyar lisa y llanamente en los sectores populares para poder seguir conservando su poder. En el 20 vuelve a tomar el poder, o sea, se presenta elecciones, acá va a ser derrotado, y finalmente en el 25 va a volver a tomar el poder. Y va a establecer patrones, el patrón oro en el Banco Central, va a poner el tema de compensar una nueva relación tributaria con el salitre, que es lo que más le interesa. Y en realidad, por ahí lo interesante es que cuando surge el populismo en general en este primer periodo, está asociado siempre a la industrialización que es impulsada por el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo agroexportador se estaba extinguiendo. Entonces, hay una industrialización estatal, hay una transición de gobiernos, de regímenes oligárquicos a democráticos, por eso yo le decía que terminan siendo siempre por las elecciones, que reconstituyen un Estado, en realidad un Estado fuerte, y además el tema de la importancia de un líder, que algunos lo van a llamar, acá ya, bueno, viene de la guerra, lo van a llamar lo de líderes carismáticos, ¿no? O sea, hay toda una definición sobre los tipos de líderes. Ustedes lo deben haber visto, eso de la característica de los líderes, si eran carismáticos, si eran en realidad líderes relacionados con la administración pública. Digo, hay una serie de cuestiones, o si son impuestos, ¿no? Nada, la idea era mostrarle características del populismo en general, desde lo teórico, estos tres populismos que son de principios de siglo, para trabajar fundamentalmente en los dos populismos, porque serían tres, Argentina, Brasil y México, pero nosotros solo vamos a trabajar con Argentina y Brasil, porque México lo deben estar, México y Brasil, porque Argentina lo deben estar trabajando con Juan. Supongo que deben haber visto esto ya en Argentina, ¿sí? ¿Ya vieron? Para, profe. Lo estamos viendo, profe. Ah, bien. Y estuvieron viéndolo desde la característica del populismo, directamente desde el gobierno. Desde el gobierno. Bueno. Más que nada. Directamente. Bueno, preguntas. ¿Dudas? No, digamos, tienen todos los mismos más o menos patrones en común los populismos que van a surgir acá en Latinoamérica, o se diferencian en algo.
Si son parecidos según las circunstancias económicas. Digo, nosotros teníamos, la Argentina va a tener una base previa de sustitución de importaciones, y en el caso de Vargas y de Cárdenas no. Va a ir surgiendo en ese momento, va a generar otro tipo de industria. Nosotros, en líneas generales, uno de los problemas que tiene todo el periodo de sustitución de importaciones es que no hay casi industria pesada, ¿no? En líneas generales es industria liviana, que tiene que ver con mucha mano de obra, ¿sí? Pero no gran cantidad. Lo máximo que va a haber en algún momento son acerías, ¿sí? Pero no es una gran industria. De hecho, tenemos petróleo, pero hay mucha parte de las destilerías que están en manos, ¿sí?, de empresas privadas, ¿no? Entonces, algunas de las destilerías, nosotros tenemos una parte de las destilerías, pero nunca dejamos de tener privadas. En Brasil pasa lo mismo, ¿no? Está Petrobras, ¿sí?, como el tema de YPF, pero además existen otras. Digo, hay como especie después de acuerdos. Y como decía Maxi, la relación de Estados Unidos con Brasil es mucho más fuerte que la que tenemos nosotros, e incluso la que tiene, imagínense, México. México aún más alejado todavía de esta relación con Estados Unidos, porque es su enemigo histórico. ¿Sí? Entonces, de alguna manera también en eso cambia. ¿Preguntas? No, no, creo que no. Bueno, yo lo que voy a mandarles es, les debo todavía el PowerPoint de la semana pasada, pero este se los voy a rearmar poniéndole algunas cositas de estos básicos del populismo, de los primeros para que les quede. Les voy a pasar un texto como les pasé el de la oligarquía, ¿se acuerdan? Que era el de Giordano y... No sé, Ansaldi, creo, ¿no? Ansaldi, gracias, que sea más fácil, Ansaldi. Les voy a pasar un texto donde aparece también alguna de estas características, como para que vayan teniendo el tema del marco teórico, ¿sí? Bueno, buenísimo. Si no hay más dudas, no lo creo seguro, ¿no? Bien, nos estaríamos viendo con algunos mañana, que tengo a definir dos temas. Uno es lo que yo les había prometido, que vamos a trabajar con los chiitas. Vieron que de golpe aparecen Al-Qaeda. ¿Se acuerdan que hasta la semana pasada no había aparecido Al-Qaeda? Sí, ahora apareció el ISIS. Ahora apareció con los atentados. Pero me preocupa también, lo que pasa es que no llegué a ver ningún análisis, a ver si lo veo mañana, lo de Chile y Argentina. Esto que sale de la plataforma submarina que no nos dan tregua en geopolítica. No terminamos de empezar un tema que nos salta algo, digo. Porque me preocupa si esto no es para reclamar mayor proporción de la Antártida. Porque por su extensión territorial daría mayor proporción de la Antártida y del petróleo que podría haber en la zona. Pero hasta ahora no he visto ningún informe más que noticias y algo que me llamó la atención de la Cancillería chilena. Pero bueno, es la Cancillería chilena. Obviamente va a contestar a sus propios derechos. De golpe se olvidan de lo que se firmó en el Tratado del 84, o en su defecto, que todavía eso no lo vi, si esto no es un vacío que quedó en ese Tratado del 84. Pero que a veces quedan vacíos legales que son utilizados y reclamados por otro lado, ¿no? Pero bueno, era muy rara la línea que se había trazado cuando se hizo la división de las aguas, porque en realidad se le daba posibilidad de salida al Atlántico. Digo, con esa línea y de puerto seco que tenían las islas Picton, Lenos y Nueva, que se otorgan en el 84 a Chile, digo. Así que nada, todavía estoy viendo si seguimos por un lado o por el otro. Mañana lo sabré, porque como yo lo voy armando a medida que vamos viendo, porque no me resulta cómodo tener armado cosas, porque la geopolítica me pasa por encima. Digo, todas las veces me surgen conflictos diferentes. Hay algunas cosas que son básicas y otras que son en relación a lo que les va a pasar a ustedes cuando anden en clase. Porque no pueden llegar y decir, la guerra de no, yo hoy no me toca dar esto. Si un pibe le pregunta de esto, funciona aclarar la mayoría de las cosas. Entonces más de una vez les va a pasar esto.
porque además creen que ustedes tienen que saber todo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la noticia se lo van a preguntar. Así que hay cosas que se pueden reprogramar y otras que no. Bueno, les tomo lista. Gaby, ¿me pones el agua, por favor? Que me parece que voy a pasar de una clase a la otra. Alzogaray. Arzamendia. Presente, profe. Alzogaray estuvo hace un rato. Está ahí la me pareció que Arzamendia y Alzogaray están las dos. Aballone. Ahí está. La veo. Ayala está. Benítez también lo vi. Presente, sí, acá estoy. Bonomo lo vi. Castaña. Presente. Gracias. Casuseli también está. Presente. Cordero está, porque lo había visto cuando entró. Da Costa está. Da Richón está. Di Marcio. Duarte. Sí, estaba. Fernández Agustín. Sí, profe, acá. Gracias. Ferrari está. Flores.